En medio del bullicio vibrante de un mercado local, Peter, un joven con síndrome de Down, intentaba mantenerse sereno en su primer día de trabajo. A su alrededor, las risas de los clientes y el sonido metálico de los carritos de compra creaban un ambiente animado, pero él estaba completamente concentrado en sus tareas. Sabía que este día era importante, quería demostrar que era capaz, que podía destacar. Sin embargo, su determinación sería puesta a prueba cuando un cliente furioso irrumpió en su rutina con insultos hirientes que pronto llenaron el aire. Haz clic en la pantalla para ver más, y no olvides suscribirte para recibir tu dosis diaria de inspiración. El mercado, lleno de gente, quedó en silencio por un momento. Todos se detuvieron, observando la escena con una mezcla de incredulidad e incomodidad. Nadie parecía dispuesto a intervenir, dejando que el momento se desarrollara de manera incómoda. Lo que ninguno de ellos sabía era que, entre la multitud, se encontraba un reconocido actor de Hollywood. Silencioso pero atento, presenció todo con ojos calculadores, preparando una reacción que dejaría a todos sin palabras. Pero antes de revelar el desenlace de esta poderosa historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas las historias sinceras y llenas de inspiración, suscríbete al canal. Mañana tenemos preparado algo muy especial que no querrás perderte. Peter, un joven de 21 años con una sonrisa cálida y una determinación inquebrantable, era conocido en su comunidad por su optimismo contagioso. Sin embargo, bajo su exterior alegre, llevaba consigo las cicatrices de un pasado difícil. Durante su infancia, había vivido bajo la sombra de un padrastro frío y abusivo, cuyos comentarios crueles aún resonaban en su memoria. «Nunca serás nadie, muchacho. Ni lo intentes», le repetía constantemente. Esas palabras seguían persiguiendo a Peter, pero en lugar de derrotarlo, se convirtieron en el motor de su resiliencia. Hoy, ese espíritu luchador brillaba con fuerza. Con un uniforme impecable y el corazón latiendo a 1000 por hora, Peter cruzó las puertas del mercado decidido a dar lo mejor de sí. Jack, el gerente de la tienda, lo recibió con una cálida sonrisa y palabras de aliento. «Bienvenido al equipo, Peter. Nos alegra mucho tenerte aquí», dijo Jack mientras le daba un apretón de manos firme. «Gracias, señor. Haré todo lo posible por cumplir con las expectativas», respondió Peter con un tono lleno de convicción. Desde ese instante, se propuso absorber cada instrucción, desde cómo organizar las estanterías hasta la forma correcta de empacar las compras. Su entusiasmo no pasó desapercibido, pero tampoco lo hicieron los murmullos de algunos compañeros. Entre susurros, alguien comentó: «Es un poco lento, ¿no?». Sin darse cuenta de que Peter podía escucharlos, el tono condescendiente resonó en sus oídos. Sin embargo, él decidió no dejarse afectar. Con la cabeza en alto, continuó enfocado en mostrar lo que podía hacer. A pesar del cansancio acumulado al final del día, Peter se sintió orgulloso de haber completado su primer turno. Pero justo cuando empacaba la última compra de un cliente, un sonido lo sacó de su concentración. Un suspiro profundo y pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. El aire se llenó de una tensión palpable, y los segundos que siguieron cambiarían no solo el día de Peter, sino la perspectiva de todos los presentes. Aquí tienes el texto reescrito, expandido y adaptado para mejorar la retención y hacerlo más autoral. Peter levantó la vista, aliviado al darse cuenta de que el final de su turno estaba cerca. Lo que no notó fue la creciente impaciencia de una clienta en particular, que lo observaba fijamente desde la fila. Las puertas automáticas del mercado se abrieron con un suave clic, y por ellas entró Karen, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida y con una actitud que exudaba superioridad. Sus tacones resonaban con cada paso sobre los relucientes azulejos, marcando su presencia como si el mundo estuviera a su servicio. Mientras paseaba por los pasillos con una expresión de desagrado, su murmullo cargado de sarcasmo no pasó desapercibido. «Estos lugares nunca funcionan como deberían», dijo en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor la escucharan. Con movimientos bruscos, agarró un carrito y comenzó a llenarlo rápidamente, lanzando los productos dentro sin prestar atención. Cada persona que se cruzaba en su camino, ya fuera un niño distraído o un cliente desprevenido, era recibido con miradas frías y bufidos de fastidio. Al llegar con su carrito rebosante de productos a la zona de cajas, Karen inspeccionó las filas con desdén.
Aunque la cola no era especialmente larga, para alguien con su nivel de impaciencia, parecía interminable. Finalmente, eligió la fila atendida por Peter. Desde el principio, sus ojos se entrecerraron al observar los movimientos cuidadosos del joven, quien empacaba las compras de otro cliente con una precisión meticulosa. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Karen entre dientes, rodando los ojos con evidente frustración. «¿Cómo alguien tan lento puede tener un trabajo aquí?». Cuando llegó su turno, Karen empujó su carrito hacia el mostrador con brusquedad, dejando claro que su tolerancia estaba al límite. Con un movimiento rápido y ruidoso, comenzó a depositar los productos sobre la cinta transportadora, como si estuviera descargando su propia irritación. A pesar de su actitud, Peter, con su carácter amable y su deseo de hacer las cosas bien, la saludó con una tímida sonrisa. «Buenos días, señora», dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. Karen no perdió la oportunidad de responder con un tono cargado de sarcasmo. «Esperemos que sigan siendo buenos, porque a este ritmo lo dudo mucho». «No tengo todo el día», dijo, sus palabras cortantes resonando en el ambiente. La presión aumentó, pero Peter, decidido a no perder la compostura, comenzó a escanear los productos con precisión, asegurándose de que cada código fuera registrado correctamente y colocando los artículos en bolsas con cuidado. Karen, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder en su actitud. Suspiros exagerados y el constante golpeteo de sus uñas contra el mostrador transformaban cada segundo en una carga para el joven. La tensión en el aire era palpable. «¿Va a tardar mucho?», preguntó, inclinándose hacia adelante con un gesto dramático de exasperación. «Honestamente, siento que estoy viendo esto en cámara lenta». La fila detrás de ella comenzaba a murmurar, algunos clientes mostrando incomodidad mientras otros observaban en silencio, esperando a ver cómo Peter reaccionaría a esta presión casi insoportable. Pero lo que sucedería a continuación cambiaría el ambiente de la tienda por completo y le daría un giro inesperado a la situación. El rostro de Peter se sonrojó mientras sentía como las miradas de los demás clientes se clavaban en él. Sus manos comenzaron a temblar, y, con una determinación nacida del deseo de no defraudar a nadie, intentó acelerar su ritmo. Sin embargo, la presión de la situación parecía jugarle en contra. En su apuro por ser más rápido, un paquete resbaló de sus manos y cayó al suelo con un ruido seco que, para él, pareció ensordecedor. Antes de que pudiera agacharse a recogerlo, Karen, con su característico tono de desprecio, lanzó un comentario que cortó el aire como una navaja. «Por Dios, ni siquiera puede sostener una bolsa», exclamó con voz elevada, asegurándose de que todos a su alrededor escucharan. Su mirada altiva recorrió a los otros clientes, como si buscara su aprobación para humillar aún más a Peter. Él, aunque herido por las palabras, respiró hondo e intentó seguir trabajando. Pero su respiración se volvió errática, sus manos temblaban más, y las lágrimas que luchaba por contener amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Karen, sintiendo que tenía el control total de la situación, cruzó los brazos y dejó escapar un resoplido. «Alguien tiene que hacer algo al respecto», declaró en voz alta, elevando el tono lo suficiente para atraer más atención. «Esto es ridículo. No tengo todo el día para lidiar con esta incompetencia». El ambiente en la tienda se tensó aún más. Los murmullos comenzaron a propagarse por la fila, creando un eco de incomodidad entre los clientes. Sin embargo, nadie intervino. Esto solo alentó a Karen, quien avanzó un paso hacia el mostrador, señalando directamente a Peter con un dedo acusador. «Esto es inaceptable», espetó, su voz cargada de desdén. «Si no puedes hacer algo tan simple como empacar las compras, no deberías estar trabajando aquí. ¿Quién te contrató por lástima?». Peter se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Karen lo atravesaron como si fueran flechas envenenadas. Sus manos, ya temblorosas, fallaron al intentar sujetar otra bolsa, que cayó nuevamente al suelo. Esta vez, el sonido fue más suave, pero la humillación que sentía era abrumadora. «¡Miren eso!», exclamó Karen, soltando una carcajada sarcástica. «Ni siquiera puede sostener una bolsa. Esto es patético». Peter tragó saliva con dificultad. Un nudo se formó en su garganta mientras intentaba controlar las emociones que lo embargaban. De repente, su mente se llenó de recuerdos dolorosos de su infancia.
Se vio a sí mismo sentado en la mesa de la cocina, siendo reprendido por su padrastro. Recordó sus palabras crueles: «Nunca harás nada bien, muchacho. Eres un peso muerto, y todos lo saben». Ese dolor familiar regresó como una ola, oprimiendo su pecho. «Solo quiero ayudar», murmuró Peter para sí mismo, su voz apenas un susurro en medio de la arenga de Karen. Ella, en cambio, no mostraba señales de detenerse. Con un tono burlón, se inclinó hacia él, invadiendo su espacio personal. «Alguien debería enseñarte cómo hacer un trabajo de verdad», declaró con desprecio. «Estás retrasando a todos». Su voz resonó en toda la tienda, atrayendo aún más la atención de los compradores de otros pasillos. Algunos clientes en la fila comenzaron a moverse incómodos, mientras que otros murmuraban entre ellos. No faltaron quienes sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo, ansiosos por capturar el enfrentamiento. Peter intentó abrir la boca para defenderse, para explicar que estaba haciendo todo lo posible, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. La mezcla de ansiedad, vergüenza y recuerdos dolorosos era simplemente abrumadora. Por más que lo intentaba, sentía que estaba al borde de derrumbarse. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Peter, pero luchó con todas sus fuerzas para mantenerlas contenidas. La humillación que sentía en ese momento era casi insoportable, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. De repente, el sonido de pasos firmes y decididos rompió el incómodo silencio de la fila. La tensión en el ambiente se cortó como un cuchillo cuando Karen, todavía sumida en su arrebato, giró la cabeza bruscamente para ver quién se acercaba. El mercado, que hasta hace unos instantes estaba lleno del bullicio de carros, conversaciones y el sonido de las cajas registradoras, pareció detenerse por completo. Era como si el tiempo mismo hubiese hecho una pausa, dejando solo el peso palpable de la escena que se desarrollaba frente a todos. Desde el momento en que Karen fijó su mirada en Peter hasta que una figura emergió de entre los clientes con un aire de autoridad tranquila, todas las miradas estaban clavadas en la caja registradora. «Esto es una completa falta de respeto hacia mi tiempo», exclamó Karen, levantando los brazos de forma exagerada como si quisiera hacer una escena aún más dramática. «No puedo creer que tenga que aguantar algo así». Su voz resonó por todo el pasillo, cargada de frustración, mientras el resto de los clientes permanecían inmóviles, como si el aire mismo se hubiese vuelto pesado. Una anciana al final de la fila inclinó la cabeza hacia su esposo y murmuró: «¿Es que nadie va a hacer nada? Ese pobre chico parece tan perdido». Pero el hombre, con expresión nerviosa, simplemente se encogió de hombros. «No queremos causar problemas, ¿verdad?», respondió en un susurro. El ambiente era como una olla a presión a punto de explotar, pero Karen, aparentemente ajena a la incomodidad que estaba causando, siguió elevando su voz con una furia que se sentía fuera de lugar. «Esto es ridículo. Inaceptable», gritó, mientras Peter trataba de mantener la calma. El joven, que apenas podía concentrarse en su tarea, sintió como las miradas de los clientes lo juzgaban. Algunas eran de lástima, otras de incomodidad y unas pocas de reproche. La luz blanca y fría de los fluorescentes parecía intensificar todo, su vergüenza, su ansiedad y el sudor que ahora corría por su frente. Karen, sin embargo, no se detuvo. «Esto es por lo que pagamos», continuó, enfatizando cada palabra con un tono casi teatral. «Este servicio es demasiado lento. No puedo creer que permitan algo así». Cada palabra que pronunciaba caía como un peso sobre Peter, quien, aunque quería responder, sentía que no podía encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Peter reunió algo de coraje y, con voz temblorosa, susurró: «Lo siento mucho, señora, estoy haciendo lo mejor que puedo». Su tono era sincero, pero apenas audible sobre el constante ruido de las quejas de Karen. Ella giró hacia él de inmediato, inclinándose sobre el mostrador con una expresión de puro desprecio. «Intentar no es suficiente», espetó, su voz impregnada de sarcasmo. «No para un trabajo como este. Aquí la gente tiene horarios que cumplir, y tú estás perdiendo el tiempo de todos». Peter desvió la mirada hacia el suelo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con caer. Sus manos, ahora completamente fuera de control, dejaron caer otra bolsa al suelo. El ruido del impacto, aunque pequeño,
Se sintió como un estruendo en el silencio cargado de tensión. Karen dejó escapar una carcajada cruel, burlándose de él. «Dios mío. Ni siquiera puede sostener una bolsa. Esto es patético». Sus palabras fueron como cuchillos afilados, atravesando cualquier intento de Peter de mantener la compostura. A su alrededor, los clientes comenzaron a moverse incómodos. Algunos bajaron la mirada, fingiendo no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras que otros murmuraban entre sí. Un joven sacó su teléfono para grabar el momento, inclinándose hacia la mujer a su lado y susurrándole: «Esto es horrible, pero ¿quién va a detenerla?». La mujer sacudió la cabeza, visiblemente incómoda. «No lo sé, pero no quiero meterme con alguien tan agresivo», respondió en un tono preocupado. Al final de la fila, una mujer mayor ajustó su bolso al hombro y dio un tímido paso hacia adelante. Sus ojos estaban llenos de compasión mientras miraba a Peter, pero la intensidad del momento la hizo dudar. Se detuvo en seco, sin saber si debía intervenir o mantenerse al margen. Mientras tanto, Karen, al ver que nadie la confrontaba, se sintió aún más envalentonada. «Si no puedes hacer este trabajo», declaró en voz alta, dirigiéndose a Peter con una mirada fulminante, «entonces deberías buscar algo que puedas hacer. Alguien tiene que decírtelo». Peter respiraba con dificultad mientras trataba de controlar el temblor en sus manos. Cada movimiento que hacía parecía costarle el doble de esfuerzo, y el sudor que goteaba por su rostro solo hacía más evidente su angustia. La voz de Karen seguía resonando como un eco en su mente, mientras él intentaba, una vez más, enfocar su atención en las bolsas frente a él. El clímax de la escena se estaba acercando, y nadie en el mercado podía predecir lo que sucedería a continuación. Todos parecían atrapados en una especie de suspenso colectivo, mientras las miradas iban y venían entre Peter y Karen. Entonces, de repente, desde el otro lado del pasillo, alguien avanzó con una presencia que inmediatamente captó la atención de todos: Jack, el gerente del mercado. El gerente finalmente se dio cuenta del alboroto. Frunció el ceño y comenzó a dirigirse hacia la caja registradora, decidido a calmar la situación. Sin embargo, fue momentáneamente detenido por otro cliente que le pedía ayuda con un artículo. Mientras tanto, Karen cruzó los brazos con una expresión de triunfo frustrado, girándose hacia los demás clientes en la fila. «¿Lo ven? ¿Lo ven todos?», exclamó, señalando a Peter de forma dramática. «Todos estamos atrapados aquí por su culpa. Es absurdo que alguien como él trabaje en una caja rápida». Los murmullos en la fila comenzaron a intensificarse. Algunas personas movían incómodamente los pies, otras susurraban entre sí. Pero a pesar del creciente malestar, nadie dio un paso al frente para intervenir. La incomodidad se sentía casi insoportable, como una nube espesa que se había posado sobre el mercado. Cerca de uno de los pasillos, parcialmente oculto tras unas estanterías, un hombre observaba silenciosamente la escena. Vestía de manera sencilla, una camiseta y unos jeans que lo hacían pasar desapercibido entre la multitud. Sin embargo, su postura tranquila y su mirada fija indicaban que estaba analizando cada detalle con atención. Su expresión reflejaba calma y contemplación, como si hubiera presenciado situaciones similares en el pasado. Peter, ajeno a la presencia del hombre, seguía concentrado en su trabajo. Aunque sentía que algo en el ambiente había cambiado, como si el peso insoportable del momento estuviera a punto de disiparse. Pero no podía imaginar cómo. Karen, por otro lado, seguía completamente inmersa en su arrebato de furia, enfocando toda su energía en humillar a Peter. La tensión en el mercado era tan palpable que parecía estar a punto de estallar. Y entonces, con movimientos deliberados y serenos, el hombre dio un paso al frente. Cada paso que daba lo hacía más visible para los clientes en la fila, y una oleada de reconocimiento comenzó a recorrer a la multitud. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, presintiendo que algo importante estaba por suceder. Peter, aún con la vista puesta en el mostrador, levantó brevemente los ojos y se encontró con la mirada del hombre. La expresión del desconocido era tranquila, casi reconfortante. Ese breve momento le dio a Peter una pizca de consuelo en medio de la tormenta que estaba enfrentando. Karen, por su parte, continuaba hablando, su tono cada vez más agudo y su volumen más alto. Pero entonces,
La voz firme y serena del hombre atravesó el aire como un rayo de claridad. «Ya basta». Esas palabras resonaron en todo el mercado, rompiendo la opresiva atmósfera. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre, incluidos los de Karen, quien se quedó paralizada, sorprendida por la inesperada interrupción. Desde el otro lado del pasillo, el hombre caminaba hacia la caja registradora. Sus pasos eran seguros pero sin prisa, y aunque medidos, tenían un peso que atraía la atención de todos. Los clientes comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de identificar a esa figura familiar que ahora capturaba todas las miradas. ¿Es él?, preguntó en voz baja un joven que ya estaba grabando la escena con su teléfono. Karen, intentando mantener la compostura, giró hacia el hombre con una mezcla de irritación y confusión. ¿Y él quién se cree que es para venir aquí a decirme cómo actuar?, dijo con un tono cargado de sarcasmo, aunque se notaba un ligero temblor en su voz, como si estuviera empezando a sentirse insegura. El hombre se detuvo a pocos pasos de ella. Sus ojos, calmados pero llenos de determinación, se encontraron con los de Karen. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba el espacio, y el mercado entero parecía contener el aliento mientras esperaban su próxima palabra o acción. 14:40. Aunque mantenía la compostura, la presencia de Kenú era innegablemente imponente. «No te estoy diciendo cómo actuar», respondió con una voz firme pero tranquila. «Te estoy diciendo que lo que estás haciendo ahora está mal». Su tono calmado pero decidido cortó la tensión, silenciando los murmullos a su alrededor. Karen parpadeó, claramente desconcertada. «Ni siquiera sabes lo que está pasando aquí», replicó a la defensiva. «Solo estoy diciendo los hechos. Este chico está haciendo que todo sea más lento». Kenú permitió que una ligera sonrisa asomara, pero la intensidad de su mirada permaneció inquebrantable. «¿Los hechos?», preguntó. «El hecho es que él está haciendo su trabajo. Y tú has decidido humillarlo por ello. Hay una gran diferencia entre señalar un problema y usarlo como un arma». La multitud se agitó, pero esta vez la atención se desvió de Peter a Karen. El aire, que había estado cargado de tensión, comenzó a cambiar. Peter, inmóvil detrás del mostrador, miraba a Kenú con ojos grandes y llenos de incertidumbre. No podía imaginar por qué ese hombre había intervenido para defenderlo, pero una ola de alivio lo invadió. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien había escuchado su silenciosa súplica de ayuda. Kenú se dirigió a Peter, suavizando su expresión severa. «¿Cómo te llamas?», preguntó con amabilidad. Peter tartamudeó, con la voz temblorosa. Kenú asintió con ánimo. «Peter, estás haciendo un gran trabajo aquí. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Colocó una mano reconfortante en el hombro de Peter, como si le transmitiera algo de su propia confianza. «Todos tenemos días difíciles, pero esos momentos no definen quiénes somos, ¿entendido?». Peter asintió lentamente, con lágrimas llenando sus ojos. No encontraba las palabras para responder, pero el peso aplastante que había sentido momentos antes comenzaba a desaparecer. Karen, visiblemente desconcertada, cruzó los brazos y dejó escapar una risa nerviosa. «Mira, no sé quién te crees que eres, pero esto no tiene nada que ver contigo. Solo quiero un servicio rápido, y está claro que él no está a la altura». Kenú se giró hacia ella, con la seriedad de nuevo en su rostro. «Soy alguien que cree en el respeto. No cuesta nada ser amable, y está claro que has olvidado eso». Karen se burló, pero su voz carecía de la convicción que tenía antes. «Tengo derecho a estar frustrada. Estoy perdiendo mi tiempo aquí». Kenú asintió ligeramente. «Tienes todo el derecho a sentirte frustrada. Lo que no tienes es el derecho de desquitarte con alguien que no ha hecho nada para merecerlo, especialmente alguien que está aquí para ayudarte». Desde el medio de la fila, una mujer, alentada por las palabras de Kenú, alzó la voz. «Tiene razón. No es justo tratar así al chico». Otro cliente, más cerca de Karen, intervino. «Todos estamos esperando en la fila, y nadie más se está quejando. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente?». Los murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre la multitud. Los clientes intercambiaban miradas, algunos asintiendo, otros murmurando su apoyo. Los teléfonos se levantaron,
grabando la escena mientras la indignación de Karen se desmoronaba bajo la desaprobación colectiva. Dándose cuenta de que había perdido a la multitud, Karen miró a su alrededor, su confianza tambaleándose. En lugar de la validación que esperaba, se encontró rodeada de miradas de desaprobación y susurros críticos. Bufó, agarró sus cosas y salió furiosa de la tienda, con el sonido de sus tacones resonando contra el piso. El ruido desapareció cuando las puertas automáticas se cerraron detrás de ella. Ken-U se giró de nuevo hacia Peter y le ofreció una cálida sonrisa. «Sigue siendo tú mismo», dijo. «Quien eres es más que suficiente». Mientras Ken-U caminaba hacia la salida, la multitud estalló en aplausos. Peter se quedó detrás del mostrador, todavía procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que importaba. Los aplausos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por conversaciones entre los clientes. Ella no tenía derecho a hablarle así, comentó una mujer mayor a su vecina. Fue increíble, respondió otro cliente, todavía asombrado. Nunca pensé que presenciaría algo así, y menos de Ken-U Reeves. Peter se secó los ojos, dejando que una suave sonrisa se formara en su rostro. Aunque el recuerdo de la crueldad de Karen permanecía, ahora estaba eclipsado por la bondad y la solidaridad que había seguido. Para Peter, este no fue solo otro día en el trabajo, fue el día en que se dio cuenta de que no estaba solo. Aunque Peter mantenía la compostura, dentro de él todo era un torbellino de emociones. Mientras miraba sus manos temblorosas, aún procesando la transformación de un momento de humillación a uno tan poderoso, el gerente del mercado, Jack, finalmente llegó y colocó una mano en su hombro. «Peter, ¿estás bien?», preguntó Jack con genuina preocupación en su voz. Peter levantó la mirada y le ofreció una débil sonrisa. «Sí, estoy bien», respondió. Pero ahora había algo diferente en su tono, una calma y confianza que no estaban ahí antes. Las palabras de Ken-U seguían resonando en su mente. El valor no se mide por la rapidez con la que llenas una bolsa. Tu valía radica en quién eres. Con un profundo suspiro, Peter regresó a su trabajo, sintiendo que el peso que había llevado durante tanto tiempo ahora era un poco más ligero. Los clientes en la fila comenzaron a tratarlo de manera diferente. Una mujer le entregó sus artículos con una cálida sonrisa. «Estás haciendo un excelente trabajo, Peter. No dejes que nadie te diga lo contrario», le dijo con amabilidad. Un hombre mayor añadió mientras pagaba su compra: «Oye, hijo, sigue adelante. Tienes más valor que muchas personas allá afuera». Esos pequeños pero sinceros gestos eran como ladrillos que reconstruían la autoestima de Peter, palabra amable tras palabra amable. Al otro lado del mercado, el ambiente había cambiado por completo. Los clientes charlaban entre ellos, muchos elogiando a Peter o reflexionando sobre el poder de los pequeños actos de bondad. Una joven, aún sosteniendo su teléfono, se acercó a Jack. «Esto ha sido increíble. ¿Has visto cómo lo manejó todo? Deberías publicar esto en las redes sociales. La gente necesita saber lo increíble que es Peter». Jack sonrió y asintió, mirando a Peter, quien ahora trabajaba con una confianza recién descubierta. El mercado ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un espacio de esperanza y unidad, donde un simple acto de bondad había hecho la diferencia. «Estoy de acuerdo», dijo Ken-U con voz firme. «Pero ahora lo más importante es asegurarnos de que él lo sepa». En un instante, el mercado dejó de ser un lugar de comercio y se transformó en una comunidad. Los extraños que minutos antes esperaban en silencio ahora hablaban como viejos amigos, unidos por lo que acababan de presenciar. Cuando finalmente terminó su turno, Peter caminó hacia el vestuario con pasos lentos y medidos. Sentado en un banco de madera, miró su uniforme y repasó mentalmente los eventos del día. Durante mucho tiempo se había sentido invisible, como si la gente solo viera sus errores o sus diferencias. Pero hoy, algo había cambiado. Las palabras de Ken-U resonaban en su mente, encendiendo una chispa de orgullo dentro de él, algo que apenas sabía que existía. Por primera vez, sintió que importaba. Pensó en las palabras de su madre esa misma mañana, recordándole lo importante que era para su familia. Ahora, por primera vez, empezaba a creerlo. Afuera, Ken-U Reeves caminaba tranquilamente hacia un auto estacionado. No buscaba reconocimiento ni aplausos,
simplemente había hecho lo que consideraba correcto. Antes de entrar al auto, se detuvo y lanzó una última mirada al mercado. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que este momento no se trataba de él, sino de Peter, y de cómo un acto de bondad y empatía podía cambiar no solo el curso de un día, sino tal vez incluso el de toda una vida. El impacto de ese día se extendió más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. A la mañana siguiente, el video de Ken-U defendiendo a Peter se volvió viral, compartido por millones de personas en todo el mundo. Hashtags como almohadilla respeto para Peter y almohadilla la amabilidad importa comenzaron a ser tendencia, iniciando conversaciones sobre la importancia de tratar a todos con dignidad. Los clientes que habían estado en el mercado compartieron sus testimonios, inspirando a otros a reflexionar sobre el poder de las pequeñas acciones. Peter, quien antes temía llamar la atención, se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza. El narrador de la historia concluyó con un recordatorio conmovedor: todos los días tenemos la oportunidad de ser amables, de levantar a otros en lugar de derribarlos. No importa cuán pequeño sea el gesto, puede tener un impacto profundo. Al final, todos compartimos la responsabilidad de crear un mundo donde el respeto y la empatía sean la norma, no la excepción. A la mañana siguiente, mientras Peter se dirigía al trabajo, algo parecía diferente. Las crueles palabras que antes lo habían pesado se habían reemplazado por el aliento y el apoyo que había recibido el día anterior. Con cada paso, se sentía más ligero. Al entrar al mercado, los clientes en la caja lo recibieron con cálidas sonrisas y palabras amables. «Lo estás haciendo genial, Peter», dijo una mujer. «Somos afortunados de tenerte aquí». Peter sonrió, con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar. Y en ese momento, supo una cosa con certeza: nunca volvería a sentirse solo. Si te gustó esta historia, tenemos muchas más para compartir, historias de esperanza, compasión y resiliencia. Haz clic en la pantalla para ver más, y no olvides suscribirte para recibir tu dosis diaria de inspiración.